Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a esta segunda entrega de estos videos que estamos haciendo acerca del Ven Sígueme, estas pequeñas perlitas que queremos compartir con ustedes, que tienen que ver con nuestra asignación de lectura del Ven Sígueme. Esta semana seguimos teniendo primer y segundo Pedro como asignación, pero antes de entrar directamente en lo que es la lectura de esta semana, quería recordar lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, este miembro del Sanedrín que lo vino a visitar de noche, y le preguntó acerca de su doctrina. Jesucristo fue muy categórico con estas palabras. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es para que veamos lo que es la importancia que tiene el bautismo para entrar justamente en el redil de Jesucristo. Cuando una persona conoce la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, hay muchas enseñanzas y prácticas que llaman la atención, pero sin lugar a dudas el bautismo por los muertos es algo que nos sorprende, porque en las demás denominaciones religiosas no se enseña ni se practica, ni siquiera se menciona el bautismo vicario. Acá vemos una foto de uno de las pilas bautismales de uno de los templos que están alrededor del mundo. Si pensamos que el bautismo vicario es una doctrina nueva y exclusiva de los miembros de la Iglesia, estamos equivocados. En la Iglesia primitiva, luego de la resurrección de Jesucristo, esta era una práctica conocida. Sabemos que se han quitado muchas partes preciosas de la Biblia, pero a pesar de todo, todavía podemos encontrar versículos que nos dan una pista de la verdad. Justamente esta semana, en la lectura de primero y segundo Pedro, encontramos algunas de esas pequeñas perlitas y esos versículos que se refieren a este tema. Fíjense en 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjense que esto es clarísimo, no tiene sombra de duda y está en las Escrituras actualmente, esta doctrina de que Jesucristo, mientras él estuvo, su cuerpo estuvo muerto, y él con su cuerpo espiritual fue a predicar a los espíritus encarcelados en el mundo de los espíritus. Esta es una representación de lo que debe haber sido justamente su llegada a esos espíritus que estaban en una condición, se dice como encarcelados, porque no tenían justamente la doctrina de Jesucristo ni ninguna de sus ordenanzas allí. Nuestro Salvador en esos días que estuvo en el mundo de los espíritus se encargó de organizar su iglesia para que todos aquellos fieles que mueran puedan seguir su obra en el mundo de los espíritus. Fíjense más adelante en 1 Pedro capítulo 4 versículo 6, dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Ellos en los primeros tiempos de la iglesia primitiva lo tenían asumido como algo normal, de que realmente los muertos se les predicaba el Evangelio. Obviamente, si se predica el Evangelio, necesitan, si lo aceptan, entrar en una ordenanza. Para eso nos podemos remitir a una escritura que ya estudiamos hace par de meses, en 1 Corintios 15, 29, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? O sea que vemos que esta ordenanza del bautismo vicario no es un invento moderno, no es algo que se le ocurrió a José Smith. Esto verdaderamente es la restauración de la doctrina verdadera, una doctrina que ya conocían los miembros en la iglesia primitiva luego de la resurrección de Jesucristo. Es realmente importantísima la obra que se lleva a cabo en los templos,
dando la oportunidad para que miles de millones de personas que han vivido sobre esta tierra, pero no tuvieron en su momento la oportunidad de conocer el Evangelio, puedan, si así lo desean, usando su albedrío, entrar en la iglesia de Cristo. Esta que ven aquí es una fotografía de una de las tantas pilas bautismales de uno de los tantos templos. Quisiera que prestemos atención un poquito, tal vez a la forma que tiene, a ver si les recuerda a algo. La forma ahí del agua es azul. Y esto es una cerradura, hermanos, una cerradura. Veamos el parecido entre esa cerradura que abre puertas y las pilas bautismales. Es simplemente una curiosidad, pero es para tenerlo en cuenta. El bautismo es la ordenanza que abre la puerta del camino de los convenios, especialmente en el contexto de las ordenanzas vicarias. Nosotros somos la llave para abrir esa puerta para nuestros antepasados fallecidos. Realmente tenemos una iglesia con todas las ordenanzas necesarias para nuestra salvación y también para la salvación de aquellos de nuestros queridos familiares que nos han precedido en este camino. Realmente para nosotros debe ser un motivo de alegría y también de reafirmación de que estamos en la verdadera iglesia de Jesucristo. Quisiera que pensemos en esto y que podamos, ya próximamente vamos a asistir al templo como quórum, que podamos llevar nuestras tarjetas de nuestros familiares fallecidos para hacer la obra por ellos. Esta era una pequeña cosa que queríamos compartir con ustedes y esperamos que les sirva, los animamos a seguir leyendo y bueno, hasta el próximo video, que la pasen bien, queridos hermanos.